noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. En instantes nada más vamos a tener en nuestros estudios al ex ministro de Trabajo, hablamos de Carlos Tomada, y también a la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, para hablar de todos los temas, de cómo impacta lo que ha sido esta suba dramática del dólar a lo largo del día de hoy. Yo digo siempre que en realidad no es que el dólar sube, es que el peso está perdiendo nivel, el peso se deprecia. Nos dejan con menor poder adquisitivo en la moneda que recibimos producto de nuestro trabajo. Pero quiero arrancar el programa hablándole de la metáfora del fósforo. Yo encendía recién un fósforo y usted se preguntará por qué en un día como hoy. Bueno, hay un escritor inglés, se llama Michael Ondach, seguramente usted lo conoce. A ver, este escritor tuvo un éxito rotundo cuando lo que hizo fue describir la relación entre un sobreviviente de la guerra y la enfermera que lo cuidaba. Esa historia refleja cómo se construye la esperanza, cómo se construye la expectativa desde un lugar totalmente vacío, desde un lugar desprovisto absolutamente de esperanza, sin ninguna duda. La novela se llamó El paciente inglés y fue un éxito rotundo porque se hizo una película, pero además la novela, la escritura, el texto es realmente de una belleza inconmensurable. Ese escritor, que fue ampliamente difundido en todo el planeta, respondió de una forma muy particular a una pregunta. Le dijeron, ¿cómo hizo para escribir la historia de alguien que nace prácticamente sin expectativa, o que renace en todo caso después de un accidente realmente muy importante en la guerra, y que construye no solo una relación con otra persona, en este caso su enfermera, sino también con su propio ser? ¿Cómo construye alguien su propio renacimiento? ¿Cómo vislumbra que puede llegar a ser un futuro cercano cuando no se tiene absolutamente nada, ni siquiera expectativa? Y lo que dijo Ondach fue lo siguiente: miren, cuando alguien construye una historia, cuando alguien escribe una historia, es prácticamente como si estuviese encerrado en una habitación, encerrado en un cuarto, totalmente desprovisto de luz, sumergido en la plena oscuridad, y solo contase con una cosa en la mano, con una cajita de fósforos. Y lo único que hace es esto: enciende un fósforo, avanza unos metros mientras ese fósforo le da lumbre, y en determinado momento, ¿saben qué le pasa?, dijo Ondach. Se quema los dedos y vuelve a quedar sumergido en la plena oscuridad. Bueno, así estamos los argentinos en los últimos días en materia de certidumbre económica y de certidumbre financiera. Nos quemamos los dedos y estamos en la plena oscuridad. ¿Qué es lo que pasa?, se preguntará usted. Mire, lo primero que está pasando es que hay un gobierno que no está dando señales de reacción. Que tenemos un gobierno que lo único que sale a decir en este caso es: no está pasando absolutamente nada, quédense tranquilos. Que tenemos un gobierno que nos responde a lo que es nuestra oscuridad, nuestra incertidumbre, de una forma muy particular, llamando a alguien que no pertenece al gobierno, que no es funcionario del gobierno, llamando a alguien que no pertenece al equipo económico, alguien que no es idónea justamente en esa materia, y que lo único que dice es: quédense tranquilos, no hay ningún problema, esto es solamente una guerra de bonos. ¿A ustedes les parece que eso es una respuesta para un día como hoy? Hoy tuvimos una devaluación de la moneda de prácticamente un 8%. Es lo mismo que puede llegar a tener un país importante como Brasil o como México en prácticamente medio año, o a veces más, a veces un año. Y en este caso la verdad que uno se pregunta, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de depreciación del peso, cuando hablamos de devaluación? Bueno, estamos hablando de la pérdida del poder adquisitivo. De que hoy esos pesos que tenías en el bolsillo esta mañana valen prácticamente un 8% menos en materia de lo que vas a poder comprar con esos mismos pesos cuando vayas al supermercado mañana. Porque este va a ser el impacto inmediato que tiene que te saquen, que te quiten poder adquisitivo con la moneda. Estás pagando un impuesto invisible. ¿A qué? Al mal manejo de la cuestión financiera, al mal manejo de la economía. Estás pagando un impuesto por la desconfianza que genera este gobierno en materia económica. Miren, hay dos frases en el día de hoy que describen a la Argentina que transitamos por estas horas. La primera, la que les comentaba recién, la de Elisa Carrió,
Referente del gobierno, uno se pregunta, bueno, quizás en algunas cuestiones sí, pero claramente en materia económica no. Bueno, fue la única persona que en el día de hoy, después de la corrida contra el peso, salió a decir que había que estar tranquilo, que en el gobierno no estaban preocupados. Es más, que en el gobierno no se había discutido en ninguna reunión el tema dólar. Y uno se pregunta, ¿esa es una buena noticia? Bueno, claramente no. Porque si en un día donde se devaluó la moneda 8%, no hay nadie del gobierno que se reúna a discutir qué fue lo que pasó, claramente no sé en qué manos estamos. Pero hay otra frase importantísima, dicha por alguien que no es ni político, ni dirigente, ni sindicalista, ni legislador. Es el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perroni. ¿Qué dijo Perroni? Miren, dijo lo siguiente: hay gente que delinque por primera vez, pero por una necesidad, la de un apremio económico. Hay más robos porque la gente no tiene para comer. Esa es la Argentina que hoy tenemos. Una Argentina con inseguridad y una Argentina con incertidumbre económica. Paradójicamente, aquello que lo puso al presidente de la Nación en la Casa Rosada. 25 millones de argentinos que forman parte de esta clase media. La clase media típica y la clase media baja. Y para ellos no hay nada. Fíjense que el gobierno tiene una respuesta, tiene una política para los sectores de mayores ingresos. Les perdona los impuestos, por ejemplo, le baja las retenciones a determinados empresarios, ha perdonado contribuciones patronales. A ese sector no lo afecta la inflación, no lo afecta la inseguridad, no lo afecta el encarecimiento de la salud ni de la educación, porque no tienen que enfrentar esos costos, porque en términos relativos les impacta muchísimo menos. Y el gobierno también tiene una política para los sectores de menores ingresos, a través de lo que son subsidios, a través de lo que son planes, a través de lo que son programas. Pero el gobierno no tiene una respuesta, es insensible a las necesidades que tienen estos 25 millones de argentinos que conforman la clase media típica y la clase media baja. El gobierno se maneja, ¿saben cómo? Como si hubiese sido exitoso en todo lo que se comprometió en campaña. Miren, es muy fácil. El gobierno se comprometió a controlar la inflación, el gobierno se comprometió a tener un dólar estable durante todo el periodo de gobierno, el gobierno también se comprometió a que iba a haber menor inseguridad, el gobierno se comprometió a que íbamos a tener creación de empleo de calidad. Bueno, fíjense ustedes si esto está de alguna manera honrado, si se ha cumplido con lo que han sido estos objetivos. Pero del otro lado, lo que tenemos es un gobierno que de alguna manera no compensa con lo que ha sido la suba de tarifas. Procede como si hubiese sido exitoso y como si hoy la economía estuviese en el mejor momento. Y entonces sí se justifica que suban las tarifas, porque claro, hay 25 millones de argentinos que van a poder pagarlas. Pero esto no ha sido así, y sin embargo el gobierno no ceja en lo que es su intención de llevar a cabo lo que es ya un ajuste realmente importantísimo, de una magnitud realmente astronómica. Estoy pensando si en algún punto este gobierno no tiene también un relato. ¿Recuerdan cuando hablábamos de un relato kirchnerista? ¿O se hablaba en algún caso de un relato kirchnerista? Bueno, la pregunta es, ¿no tiene este gobierno también un relato? El relato de lo mejor está por venir, el relato de hay que hacer un sacrificio para obtener algo allí al final del camino. Y en realidad lo que hay al final del camino es una pregunta que se sostiene en el tiempo, pero que de alguna manera no admite que se lo evalúe. Y yo creo que claramente a partir de esta noche el gobierno tiene que ser evaluado, el gobierno tiene que dar una respuesta, tiene que haber un cambio. Esto es lo que estamos pidiendo, que se nos den señales. Y la pregunta termina siendo esta: ¿por qué el gobierno dice que tiene que dar señales al exterior, que tiene que dar señales a los inversores, que es necesario cifrar lo que son señales para aquellos que van a venir a invertir en la Argentina, cuando la paradoja es que en la Argentina no hay nadie que invierta más que los propios argentinos? Usted sabe que en términos proporcionales es infinitamente más grande la cantidad de inversión que los propios argentinos depositan en la Argentina que la que hacen los inversores del exterior. Entonces, ¿por qué no hay para nosotros los argentinos, los que trabajamos, los que conformamos la clase media, por ejemplo, las mismas señales que sí merece tener, por ejemplo, un inversor del exterior? ¿Por qué se honra más lo que es el capital internacional, lo que es el capital en general, que lo que termina siendo quienes conformamos esta clase media? ¿Por qué no admitimos que necesitamos que el gobierno nos responda? ¿Por qué es un gobierno insensible? ¿Por qué el gobierno no nos tiene en cuenta? Uno se preguntará. Porque le salimos caros,
porque la clase media le es cara al gobierno, porque tiene que darnos seguridad, porque tiene que darnos educación, porque tiene que darnos salud, porque tiene que protegernos, tiene que darnos seguridad social, si usted quiere, tiene que darnos medios de transporte, digo, normales como en cualquier parte del mundo, que funcionen bien, tiene que cuidarnos en las calles, tiene que darnos certidumbre económica, tiene que darnos mejores salarios, tiene que darnos la posibilidad de consumir, tiene que darnos tarifas que podamos pagar. Bueno, en todo esto el gobierno es deficitario. No solo el déficit fiscal tiene este déficit que es mucho más importante. La clase media es la que arma el tejido social, la clase media es la que crea mejores puestos de trabajo, empleos de calidad, no empleo público de menor calidad o empleo que de alguna manera deriva de lo que son fondos de la obra pública, sino empleos realmente que se pueden sostener en el tiempo. Bueno, yo me pregunto en este caso si no hay una respuesta para todos nosotros. No quiero dejar de mencionarles algo que me parece importante. En ese contexto, el gobierno insiste con lo que es una reforma laboral. Y está claro que en este caso lo que va a provocar es mayor desigualdad social. Porque en ninguna parte del planeta flexibilizar el mercado de trabajo trajo mejores empleos. Y en todo caso el empleo es vital. Sirve para la cohesión social, sirve para la realización, sirve para generar nuevos puestos de trabajo y mayor actividad económica. Y la última pregunta que quiero hacerle es, ¿no se equivoca el gobierno cuando dice hay que ser más competitivos, pero quizás no enfoca lo que es su centro en que seamos más competitivos en términos de inversión tecnológica, en términos de combatir lo que son los monopolios, en términos de controlar mejor a lo que es el sector corporativo? ¿No se equivoca el gobierno? ¿Por qué? Bueno, porque lo exige al trabajador que haga lo que se llama una competencia desleal. Y para terminar le digo, es muy fácil presionar a quien tiene la parte más débil en todo esto, al trabajador. Porque se le puede devaluar la moneda para hacerlo ganar menos, porque se le puede de alguna manera también llevar a que negocie salarios a la baja, y también se lo puede hacer competir deslealmente. Esto es que ese trabajador tenga que bajar su propio salario para obtener lo que son sus recursos. Como le digo, somos argentinos, estamos en la oscuridad y con ese fósforo que tenemos en la mano nos quemamos los dedos.